La llamaban la loba hueca. Nacida con ojos plateados y sin la capacidad de transformarse, Mirren era la vergüenza de Morin. Durante 23 años había soportado los susurros, la lástima y el asco. Pero nada la había preparado para el día en que el rey Alpha Corvain se paró ante su corte y la declaró inútil. La había despojado de su rango, su hogar y su dignidad. La arrojó al exilio como a un desecho mientras su nueva reina sonreía desde el trono que debería haber sido de Mirren. Ahora sobrevivía en las tierras fronterizas, olvidada por todos los que alguna vez fingieron preocuparse. Había aceptado su destino. Había dejado de tener esperanza. Entonces llegó el jinete, portando el estandarte carmesí de Astrobar, el reino rival con el que habían guerreado por generaciones. Y cuando Mirren vio quién desmontaba del caballo de guerra, su sangre se heló. El rey Alpha Caix, el gobernante más poderoso del continente, el hombre al que Corvain temía por encima de todos. Había cruzado territorio enemigo, arriesgado una guerra y cabalgado durante 3 semanas por tierras traicioneras. Y lo había hecho todo con un solo propósito. Ella. Te he estado buscando, dijo él, sus ojos ámbar sosteniendo los de ella con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. El mundo entero te llama inútil, pero yo sé lo que eres en realidad. Mirren no entendía, no podía entender, no hasta que él dejó clara su oferta. La llevaría a Astrobar como su reina, le daría todo lo que Corvain le había robado, la protegería hasta su último aliento, pero le advirtió de una cosa. Su reino estaba maldito y el precio de salvarlo podría destruirlos a ambos. Ninguno de los dos sabía cuán equivocado estaba. La maldición no los destruiría, los forjaría en algo imparable. A las tierras fronterizas ibas cuando nadie te quería, y Mirren había aprendido en los 7 meses desde su exilio que nadie la había querido nunca. Se agachó junto al arroyo semicongelado, frotando su única túnica de repuesto contra las rocas. Sus dedos se habían entumecido hacía horas, pero siguió trabajando. Detenerse significaba pensar. Pensar significaba recordar. Y recordar significaba revivir el momento en que Corvain la había mirado con esos fríos ojos grises y había pronunciado las palabras que acabaron con su vida. Eres defectuosa, hueca. Una loba que no puede transformarse no es una loba en absoluto. Yo, el rey Alpha Corvain de Imoran, declaro a esta mujer no apta para servir como mi pareja. Es expulsada, despojada de rango y título, desterrada a las tierras fronterizas hasta que la muerte reclame sus inútiles huesos. La corte había estallado en susurros. Algunos se habían reído. Su nueva reina, la hermosa Sen, había sonreído con tal satisfacción que Mirren entendió al instante. Esto había sido planeado. Cada momento del último año, cada gesto frío y rumor cruel, cada vez que Corvain la había mirado con creciente disgusto, Sen lo había orquestado todo. Pero entenderlo no cambiaba nada. Mirren había salido de ese salón sin nada, sin posesiones, sin monedas, sin familia dispuesta a reclamarla. Su padre había muerto años atrás. Su madre se había vuelto a casar con una manada que no quería saber nada de una hija que no podía transformarse. Había estado sola durante tanto tiempo que el exilio casi le resultaba familiar. Casi. Una rama se partió en el bosque detrás de ella. La cabeza de Mirren se levantó de golpe, su cuerpo se puso rígido. En estas tierras fronterizas vivían lobos, renegados, en su mayoría criminales y marginados, que habían sido expulsados de varias manadas. Eran desesperados y peligrosos, y más de una vez había tenido que esconderse durante días para evitar sus partidas de caza. Pero este sonido era diferente. Cascos de caballos, múltiples caballos, el crujido del cuero y el tintineo del metal. Mirren abandonó su lavado y trepó por la orilla rocosa hacia la línea de árboles. Su refugio, si se le podía llamar así, era una cueva poco profunda a media milla al norte, si lograba llegar antes de que la vieran. No corras. La voz vino de todas partes y de ninguna, profunda, autoritaria, resonando con una presencia alfa tan poderosa que las piernas de Mirren se bloquearon debajo de ella. No podía moverse, no podía respirar. Lentamente, luchando contra cada instinto que le gritaba que huyera, se giró.
El jinete emergió de los árboles como algo salido de una pesadilla. Su caballo era enorme, negro como la medianoche, su aliento echando vapor en el aire frío. Detrás de él cabalgaban 6 soldados más, todos con armaduras que brillaban carmesí bajo la pálida luz del invierno. Pero Mirren apenas se fijó en los soldados. Su atención estaba completamente fija en el hombre. Era alto, más alto que Corvain, con hombros lo suficientemente anchos como para tapar el cielo. Su cabello era oscuro, caía en ondas rebeldes más allá de su mandíbula, y sus ojos eran del color del ámbar fundido, ardiendo con una intensidad que le hacía querer apartar la vista y no dejar de mirar, todo a la vez. Conocía ese estandarte, carmesí y dorado, el león rugiente, Astrabar, el reino enemigo, lo que significaba que este hombre solo podía ser una persona. Rey Alpha Cakes, susurró Mirren, las palabras saliendo como vapor en el aire helado. Él desmontó en un solo movimiento fluido, sus botas golpeando el suelo cubierto de nieve sin hacer ruido. Cuando caminó hacia ella, notó que se movía como un depredador. Todo poder controlado y gracia deliberada. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo. Pino y humo de leña y algo más oscuro debajo. Algo que hizo que su loba hueca se agitara inquieta en su pecho por primera vez en meses. ¿Sabes quién soy?, dijo. No era una pregunta. La barbilla de Mirren se alzó a pesar de su terror. Todo el mundo sabe quién eres. El rey alfa de Astrobar, el enemigo de Moran, el hombre que mató al padre de Corvain en combate singular. Hizo una pausa. Has venido a matarme porque Corvain ya se llevó todo lo que tenía. No queda nada que valga la pena reclamar. Algo parpadeó en esos ojos ámbar. No ira, no lástima, interés. No he venido a matarte, dijo Kykes lentamente. He venido a encontrarte. ¿Encontrarme? Mirren negó con la cabeza, retrocediendo un paso. ¿Por qué el rey más poderoso del continente vendría a buscar a una exiliada inútil? Porque no eres inútil. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por un momento no pudo hablar, no pudo procesar lo que había dicho. Se había oído llamar inútil tantas veces que había empezado a creerlo, a aceptarlo, a llevarlo como una segunda piel. Y ahora este extraño, este rey enemigo, la miraba como si fuera algo precioso. He buscado durante 3 años, continuó Cakes, su voz baja y urgente. Envié exploradores a cada rincón de cada reino, seguí rumores y leyendas y los desvaríos de videntes moribundos. Todos apuntaban a lo mismo, una loba nacida bajo la luna sangrante, una loba con ojos plateados que lleva la luz de los antiguos en sus venas. Su mirada se mantuvo fija en la de ella, sin parpadear, una nacida de la luna. La sangre de Mirren se heló. No sé qué es eso, dijo rápidamente, demasiado rápidamente. Sí, lo sabes. Él se acercó más. Sabes exactamente lo que eres. Siempre lo has sabido, incluso si no podías nombrarlo. Por eso tu loba no emerge. Está esperando. ¿Esperando qué? El vínculo que la desbloqueará. El corazón de Mirren latía con tanta fuerza que pensó que podría romperle las costillas. Esto era una locura. Ella no era especial. No era poderosa. Era una loba defectuosa que no podía transformarse, no podía luchar y ni siquiera podía mantener un techo sobre su cabeza. Pero Kais la miraba como si fuera la salvación misma. Mi reino está muriendo, dijo en voz baja. Una plaga de sombras se ha estado extendiendo por Astrabar durante una década. Mata todo lo que toca, cultivos, animales, personas. Mis sanadores lo han intentado todo. Nada funciona. Exhaló lentamente. Una antigua profecía habla de una sola cura, una nacida de la luna que puede extraer la corrupción de la tierra y purificarla con su luz. ¿Y crees que esa soy yo? Mi voz se quebró. Estás loco. Ni siquiera puedo transformarme. ¿Cómo podría salvar a alguien? Ven conmigo a Astrabar. Las palabras fueron suaves, casi gentiles. Déjame demostrarte lo que eres. Y si me equivoco, si realmente eres lo que Corvain afirmó, te devolveré aquí con suficiente oro para vivir cómodamente el resto de tu vida. Mirren lo miró fijamente.
Esto era una trampa. Tenía que ser una trampa. Pero, por otro lado, ¿qué tenía que perder? Ya estaba muerta. Corvain se había asegurado de eso. Vivir o morir apenas importaba ya. Y si tienes razón, susurró, si soy esta nacida de la luna. La expresión de Cakes cambió. Algo crudo y desesperado se abrió paso a través de ese exterior, controlado por solo un momento. Entonces te convertirás en mi reina, dijo, y juntos salvaremos a mi pueblo. Antes de que Mirren pudiera responder, uno de los soldados gritó una advertencia. Majestad, jinetes se acercan desde el este. Estandartes de Belmoran. El estómago de Mirren se encogió. Los hombres de Corvain, aquí. Pero eso era imposible. Estaba exiliada, olvidada. ¿Por qué Corvain enviaría soldados a las tierras fronterizas a menos que alguien hubiera descubierto lo que realmente era, y hubieran venido para asegurarse de que nunca lo descubriera? Cakes se movió más rápido de lo que Mirren pudo procesar. En un momento estaba de pie frente a ella, y al siguiente, ella estaba detrás de él, protegida por la pared de su cuerpo, mientras él se enfrentaba a los jinetes que se acercaban. «Quédate cerca de mí», ordenó. «Pase lo que pase, no corras». Mirren quiso discutir. Había estado corriendo y escondiéndose durante 7 meses. Era lo único que la mantenía con vida. Pero algo en su voz, una autoridad absoluta que vibraba a través de sus huesos, la hizo obedecer. Los soldados de Belmoran emergieron de la línea de árboles, 8 de ellos vistiendo el plateado y negro de la guardia personal de Corvain. Su líder, un hombre con cicatrices y ojos muertos, detuvo su caballo a unos 6 metros de distancia. «Rey Alpha Cakes», dijo el hombre, su tono goteando falso respeto. «Estás muy lejos de Astrobar». «Estoy exactamente donde pretendía estar», respondió Cakes con calma. La mirada del soldado pasó por encima de él hacia mí. Algo feo parpadeó en su expresión. «La exiliada», dijo. «Hemos venido a recogerla». «¿Bajo qué autoridad?» «Del rey Alpha Corvain». El soldado sacó un pergamino, aunque no hizo ningún movimiento para entregarlo. «La mujer es requerida para ser interrogada por crímenes contra la corona». «¿Crímenes contra la corona?» Mirren casi se rió. La habían despojado de todo. La habían echado como basura. ¿Qué posible crimen podría cometer desde una cueva helada en las tierras fronterizas? Pero supo con una certeza repentina y horrible que esto no tenía nada que ver con crímenes. Lo sabían. De alguna manera habían descubierto lo que Cakes creía que ella era, y habían venido a silenciarla antes de que pudiera convertirse en una amenaza. «La mujer está bajo mi protección», dijo Cakes. Y aunque su voz se mantuvo nivelada, Mirren sintió el poder alfa emanando de él en oleadas. Chocó contra los soldados como una fuerza física, haciendo que varios de sus caballos pisotearan nerviosamente. El soldado con cicatrices no se inmutó. «Con el debido respeto, Majestad, usted no tiene autoridad aquí. Este es territorio de Imoran. Las tierras fronterizas caen bajo la jurisdicción del rey Alpha Corvain». «Las tierras fronterizas no están reclamadas», corrigió Cakes. «Por eso se envía aquí a los exiliados. Sin manada, sin reino, sin ley. Lo que significa que Corvain no tiene más derecho sobre esta mujer que yo». Sonrió, y no fue una sonrisa agradable. «De hecho, menos. Él la expulsó. Yo la estoy acogiendo». La mano del soldado se movió hacia su espada. «Yo no lo haría», dijo Cakes suavemente. El aire cambió. Mirren lo sintió, una presión acumulándose en su pecho, un zumbido de poder que le erizó la piel. Los caballos de los soldados comenzaron a entrar en pánico. El blanco de sus ojos se mostraba mientras luchaban contra sus riendas. Y entonces lo vio. Los ojos de Cakes brillaban, no reflejando la luz, sino brillando. Un fuego ámbar ardía en sus iris, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras. «Ustedes son 8 hombres», dijo, cada palabra precisa y deliberada. «Mi guardia personal ha matado a más que eso antes del desayuno. ¿Y yo?». Dio un paso adelante, y los caballos de 2 de los soldados se desbocaron por completo, sus jinetes luchando por controlarlos.
He matado a más hombres de los que has conocido en toda tu vida. La compostura del soldado con cicatrices finalmente se quebró. Mirren vio su garganta moverse mientras tragaba. El rey Alpha Corvain se enterará de esto, dijo, pero su voz había perdido su autoridad. Tomar a una de sus súbditas por la fuerza es un acto de guerra. Ella no es su súbdita, es una exiliada, y no la estoy tomando por la fuerza. Cakes me miró, esos ojos ardientes encontrando los suyos. Le estoy ofreciendo una elección. Todos se giraron para mirarla. Mirren se quedó helada, dolorosamente consciente de lo pequeña y patética que debía parecer. Delgada por meses de inanición, vestida con harapos, el cabello enredado y sin lavar. Ojos plateados abiertos de par en par por el miedo. Pero debajo del miedo, algo más se estaba agitando. Esperanza, una esperanza aterradora y peligrosa. «Ven conmigo», dijo Kykes en voz baja, «y juro por mi sangre que nadie volverá a hacerte daño». Pensó en los fríos ojos grises de Corvain, en la sonrisa satisfecha de Sen, en los años de susurros y crueldad, y de que le dijeran que no era nada, que siempre sería nada, y que no merecía nada. Y luego pensó en este hombre. Este rey enemigo que había buscado durante 3 años y cruzado territorio enemigo y enfrentado a soldados por ella, que la miraba como si importara. «Iré contigo», dijo Mirren. El rostro del soldado con cicatrices se torció de furia. «Estás cometiendo un error, chica. Cuando Corvain se entere de esto...» «Corvain me expulsó», interrumpió Mirren, y por primera vez en meses su voz fue firme. Le dijo a toda la corte que yo era inútil. Me despojó de todo y me envió aquí a morir. Se encontró con la mirada del soldado sin pestañear. «Puedes decirle que le doy las gracias». Caminó hacia Kykes. Cada paso se sentía como una elección, como una declaración, como el primer momento de su nueva vida. Kykes la ayudó a subir a su caballo, acomodándola frente a él con una sorprendente gentileza. Su brazo la rodeó por la cintura, firme y cálido. «Agárrate», le susurró al oído. Y entonces estaban cabalgando. Los soldados no los siguieron. El viaje a Astrabar duró 3 días. 3 días cabalgando a través de bosques helados y montañas cubiertas de nieve. 3 días acampando bajo las estrellas de invierno mientras los soldados de Kykes vigilaban. 3 días en los que Mirren se dio cuenta gradualmente de que todo lo que le habían enseñado sobre el reino rival era mentira. Corvain siempre había descrito Astrabar como salvaje, brutal, un reino de monstruos belicistas que se deleitaban en el derramamiento de sangre. Pero los soldados de Kykes la trataron con una cortesía infalible. Le ofrecieron las mantas más cálidas, las mejores porciones de comida. La llamaban mi señora, sin rastro de burla. Y el propio Cakes apenas la tocaba excepto cuando era necesario, mantenía una distancia respetuosa cuando acampaban. Le hacía preguntas sobre su vida, sus intereses, sus sueños, y realmente escuchaba sus respuestas. Nadie había escuchado a Mirren en mucho tiempo. En la segunda noche, acurrucada junto al fuego mientras los soldados dormían, finalmente hizo la pregunta que le había estado quemando la mente. «¿Por qué no me tomaste sin más?», susurró. «Eres el rey Alfa. Podrías haberme ordenado que viniera. Podrías haberme arrojado sobre tu caballo como un trofeo de guerra». Se encontró con sus ojos a través de las llamas. «¿Por qué me diste a elegir?». Cakes guardó silencio por un largo momento. «Porque alguien debería haberlo hecho», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo, antes de Corvain y Sen y toda la crueldad. Alguien debería haberte preguntado qué querías. Alguien debería haberte dado el poder de decidir tu propio destino». Su mandíbula se tensó. «No podía cambiar tu pasado, pero podía darte una elección sobre tu futuro». La garganta de Mirren se contrajo. «No me conoces», logró decir. «No sabes nada de mí, excepto una antigua profecía que podría ni siquiera ser cierta. ¿Por qué te importa?». La luz del fuego alcanzó sus ojos ámbar, convirtiéndolos en oro fundido. «Porque sé lo que se siente», dijo Kykes en voz baja. «Que te digan que no eres nada. Creerlo. Cargar con ese peso hasta que aplasta algo vital dentro de ti». Miró hacia la oscuridad más allá del fuego.
No siempre fui un rey, no siempre fui poderoso. Antes de que mi padre muriera, antes de que la corona pasara a mí, yo era el segundo hijo. El repuesto, la decepción. Mirren lo miró fijamente. Mi hermano era todo lo que yo no era, continuó Cakes. Fuerte, seguro de sí mismo, nacido para liderar. Mi padre me dejaba claro cada día que yo era innecesario. Un plan de respaldo que esperaba no necesitar nunca. Su voz bajó. Cuando mi hermano murió, cuando tomé el trono, juré que nunca haría sentir a nadie como mi padre me hizo sentir. Nunca miraría a otra persona y no vería nada. El fuego crepitó entre ellos. La primera vez que oí hablar de la profecía de la nacida de la luna, dijo, describía a alguien marcado como inútil, alguien expulsado, alguien a quien el mundo había abandonado. Sus ojos encontraron los de ella de nuevo. Te describía a ti, Mirren, y supe, incluso antes de encontrarte, que serías tú, porque solo alguien que ha sido roto puede entender cómo sanar. Mirren no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas helándose en sus mejillas. Se las secó rápidamente, avergonzada, pero Kykes solo la miró con algo parecido a la comprensión. Duerme un poco, dijo suavemente. Mañana llegaremos a Astrabar y todo cambiará. La ciudad se alzaba desde las montañas como una corona de piedra y oro. Mirren nunca había visto nada igual. La capital de Belmoran era toda de ángulos duros y piedra oscura, construida para intimidar. Pero Astrobar brillaba bajo el sol de invierno, sus torres en espiral hacia el cielo, sus muros tallados con intrincados patrones que parecían moverse y danzar mientras ella observaba. Y la gente se alineaba en las calles mientras Cakes cabalgaba, vitoreando, saludando y lanzando bendiciones. Los niños arrojaban flores de invierno. Las ancianas se estiraban para tocar el borde de su capa. Los soldados saludaban con el puño sobre el corazón. Lo amaban. Mirren no podía reconciliar esto con el monstruo que Corvain había descrito. El tirano sediento de sangre, el guerrero salvaje, el enemigo de todo lo bueno. Miró de reojo a Cakes, que asentía a su gente con tranquila dignidad. Parecen felices de verte, dijo suavemente. Han tenido miedo durante mucho tiempo, respondió él. La plaga se ha cobrado demasiadas vidas. Demasiadas aldeas han sido abandonadas. Cuando me fui a buscar a la nacida de la luna, les di esperanza. Su brazo se apretó ligeramente alrededor de su cintura. Ahora he regresado contigo. La culpa se retorció en el estómago de Mirren, y si no era lo que él pensaba, y si fallaba, la multitud que vitoreaba se convertiría en dolientes. La esperanza en sus ojos moriría, y sería culpa suya. Cabalgaron a través de las puertas principales hacia el patio del castillo, donde una delegación esperaba en los escalones. Nobles, consejeros y sirvientes, todos dispuestos en líneas formales, todos mirándola con diversos grados de curiosidad y escepticismo. Una figura se destacaba del resto. Una mujer alta y esbelta, con cabello del color del cobre bruñido y ojos como esquirlas de hielo verde. Era hermosa de una manera fría y afilada, y miraba a Mirren con algo que iba más allá del escepticismo. Era odio puro y sin disimulo. «Mi rey», dijo la mujer mientras Kayx desmontaba. Su voz era miel sobre cristales rotos. «Has regresado. Empezábamos a preocuparnos. Tu preocupación es apreciada, Revena». Cakes ayudó a Mirren a bajar, sus manos deteniéndose en su cintura un momento más de lo necesario. Los ojos verdes de Revena siguieron cada punto de contacto entre ellos. «¿Y esta es?» Dejó la pregunta en el aire, cargada de juicio. «Esta es Mirren», dijo Cakes. «Se alojará en los aposentos de la reina». El patio quedó en absoluto silencio. Mirren sintió el peso de docenas de miradas, todas ellas sorprendidas, la mayoría hostiles. Los aposentos de la reina. Incluso ella entendía lo que eso significaba. La máscara de compostura de Revena se resquebrajó por un instante. Algo feo brilló debajo antes de que lo disimulara. «Los aposentos de la reina», repitió con cuidado. «Majestad, quizás deberíamos discutir esto en privado». «No hay nada que discutir». La voz de Cakes llevaba la misma autoridad que había usado con los soldados de Belmoran.
Mirren debe ser tratada como una invitada de honor. Cualquiera que le falte el respeto, me lo falta a mí. Le ofreció a Mirren su brazo. Ella lo tomó, tratando de proyectar una confianza que no sentía, y juntos subieron los escalones, pasando junto a la silenciosa delegación. Los ojos de Rowena los siguieron todo el camino. Los aposentos de la reina eran más grandes que cualquier espacio que Mirren hubiera ocupado jamás. Una cama enorme dominaba una pared, cubierta con sedas de azul profundo y plata. Una chimenea crepitaba con calor. Ventanas se extendían del suelo al techo, ofreciendo vistas de las montañas y la ciudad de abajo. Y sirvientes, tantos sirvientes, le prepararon un baño perfumado con aceite de rosas. Le cepillaron el cabello hasta que brilló. La vistieron con túnicas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. Le ajustaron zapatos que no apretaban. La cubrieron con joyas que atrapaban la luz. Cuando Mirren finalmente se miró en el espejo, no se reconoció. La exiliada delgada y sucia había desaparecido. En su lugar había una mujer con ojos plateados que brillaban como la luz de las estrellas y pómulos que habían estado ocultos bajo meses de hambre. Se veía casi hermosa. «El rey solicita tu presencia en la cena», anunció uno de los sirvientes. El estómago de Mirren se anudó. Cena con toda la corte, cada noble y consejero que la había mirado con tanta sospecha, cada enemigo esperando que fallara. Pero había sobrevivido a la crueldad de Corvain. Había sobrevivido al exilio. Podía sobrevivir a una comida. El gran salón era aún más intimidante de lo que esperaba. Largas mesas llenas de nobles con ropas finas, sirvientes moviéndose con eficiencia practicada, músicos tocando suavemente en una esquina, y en la cabecera de la sala, en un estrado elevado, se sentaba Caix. Se levantó cuando ella entró. Todo el salón hizo lo mismo, poniéndose de pie en señal de respeto, y Mirren se dio cuenta con un sobresalto de que se estaban poniendo de pie por ella. Por ella. Caminó a lo largo del salón con piernas temblorosas, dolorosamente consciente de cada susurro, cada mirada de reojo. Cuando llegó al estrado, Caix tomó su mano y la guió hasta el asiento a su lado. «Te ves deslumbrante», dijo en voz baja. «Me veo aterrorizada», susurró Mirren de vuelta. «Eso también». Sus labios se curvaron. «Pero estás aquí de todos modos. Eso requiere coraje». La comida comenzó, plato tras plato de comida más rica que cualquier cosa que Mirren hubiera probado. Vino que calentaba su sangre. Conversación que se arremolinaba a su alrededor sin requerir su participación. Estaba empezando a relajarse cuando Rowena habló. «He sentido curiosidad por algo», dijo la mujer de cabello cobrizo, su voz resonando por encima de la mesa. «Nuestra nueva invitada dice ser una nacida de la luna, una criatura de leyenda. Y sin embargo», sonrió dulcemente, «no veo ninguna prueba, ninguna demostración de poder, ninguna transformación». El salón se quedó en silencio. El tenedor de Mirren se congeló a medio camino de su boca. «La profecía dice que el poder de la nacida de la luna despierta a través del vínculo de pareja», dijo Caix con calma. «Lleva tiempo». «Tiempo». La sonrisa de Rowena no vaciló. «Por supuesto, qué conveniente». Se giró para dirigirse a todo el salón. «Todos hemos oído las historias. Nuestro rey buscó durante 3 años, gastó innumerables recursos, persiguió rumores por todo el continente, y ahora regresa con una mujer que no puede demostrar que es nada especial». Sus ojos verdes me encontraron. «Dime, querida, ¿estás segura de que no eres simplemente una fraude astuta con la esperanza de calentar la cama del rey?» Jadeos recorrieron el salón. Mirren sintió que el calor le inundaba la cara. Sus manos temblaban. La vieja y familiar vergüenza subía por su pecho. La voz que susurraba que era inútil, que siempre sería inútil. Pero entonces Caix se movió. Se puso de pie y el salón quedó en un silencio sepulcral. «Lady Rowena», dijo, y aunque su voz era tranquila, algo peligroso acechaba debajo. «Te olvidas de tu lugar. Simplemente pregunto lo que todos están pensando. Insultas a una invitada bajo mi protección». Bajó del estrado,
caminando hacia ella con pasos lentos y deliberados. Cuestionas mi juicio. Insinúas que tu rey ha sido engañado por una plebeya. La compostura de Revena finalmente se quebró. Palideció, encogiéndose en su asiento. No quise faltar al respeto, Majestad. Y sin embargo, falta de respeto es lo que has ofrecido. Cakes se detuvo ante ella, cerniéndose sobre su silla. Mirren no está a prueba, no necesita demostrarse ante ti ni ante nadie en esta sala. Es mi invitada, y si elige convertirse en mi reina, será exactamente eso. Si ella elige. Las palabras resonaron en el salón, y Mirren sintió que algo se abría en su pecho. No la estaba forzando. Incluso ahora, con toda su corte observando, le estaba dando una elección. Ahora, continuó Caix, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón de la sala, te disculparás con ella. Revena parecía haber tragado algo podrido. Me disculpo, dijo entre dientes, por cualquier ofensa. A ella, repitió Caix, no al aire. Los ojos de Revena encontraron los de Mirren. El odio allí se había profundizado, cuajando en algo venenoso. Me disculpo, dijo con los dientes apretados, mi señora. Caix regresó a su asiento, tomando la mano de Mirren y presionando un beso en sus nudillos. ¿Alguien más tiene preguntas?, preguntó al salón. El silencio le respondió. El resto de la comida transcurrió sin incidentes, pero Mirren no pudo quitarse el escalofrío que se había apoderado de ella. Revena la quería fuera. Eso estaba claro, y algo le decía a Mirren que una humillación pública no sería el final. Más tarde esa noche, Mirren estaba junto a la ventana de sus aposentos, mirando las montañas iluminadas por la luna. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo. Caix entró, todavía vestido con las ropas finas de la cena, aunque parecía cansado. Las sombras bajo sus ojos eran más oscuras que por la mañana. «Quería ver cómo estabas», dijo, después de lo que pasó con Revena. «Estoy bien», Mirren se abrazó a sí misma. «He oído cosas peores». «Eso no lo hace aceptable». Ella se giró para mirarlo. «¿Quién es ella para ti?» «¿Revena?» Algo parpadeó en su rostro. Estaba destinada a ser mi reina. Un matrimonio arreglado negociado cuando éramos niños. Terminé el compromiso hace 3 años cuando empecé a buscar a la nacida de la luna. De repente, todo tuvo sentido. «Me odia», dijo Mirren en voz baja, «porque tomé su lugar». Un lugar que nunca tuvo realmente. Cake se acercó. «Nunca la amé, Mirren. Ni siquiera la quise. El compromiso era política, nada más. Pero ella te quería a ti». Él guardó silencio por un momento. Luego, «Sí, creo que sí». Mirren volvió a mirar por la ventana. La luna estaba llena y brillante, proyectando una luz plateada sobre la nieve. «¿Por qué yo?», susurró. «Has buscado durante 3 años. Claramente has tenido opciones. Mujeres hermosas, mujeres poderosas, mujeres que realmente podían transformarse. ¿Por qué elegiste a la rota?» Caix se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Porque la profecía no trata de poder», dijo en voz baja. «Trata de corazón. La nacida de la luna no es especial por lo que puede hacer. Es especial por quién es». Se giró para mirarla, los ojos ámbar captando la luz de la luna. Alguien que ha sido herido y ha sobrevivido. Alguien a quien le han dicho que no es nada y se ha negado a desaparecer. Alguien cuya capacidad para sanar proviene de saber exactamente cuánto dolor puede romper a una persona. Los ojos de Mirren ardían con lágrimas no derramadas. «Ves cosas en mí que nunca he visto en mí misma», susurró. «Entonces déjame ayudarte a verlas». Él extendió la mano, sus dedos apartando un mechón de cabello de su rostro. Su toque fue gentil, casi reverente. «Sé que tienes miedo», dijo. «Sé que no confías fácilmente, pero te lo juro, Mirren, por todo lo que soy, que nunca te haré daño. Nunca te expulsaré. Nunca te haré sentir inútil». Ella quería creerle. Dioses, ¿cómo quería creerle? Pero Corvain también había hecho promesas, antes de la crueldad, antes del exilio. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo sabes que soy yo?». Caix sonrió, y eso transformó su rostro,
Lo hizo parecer más joven, más suave y casi esperanzado. Porque cuando estoy cerca de ti, dijo en voz baja, siento algo que nunca antes había sentido. Una atracción, una calidez, como si mi lobo finalmente despertara después de años de silencio. A Mirren se le cortó la respiración. Ella también lo sentía. Lo había sentido desde el momento en que él apareció en las tierras fronterizas. Una agitación en lo profundo de su pecho, donde su loba hueca había dormido durante tanto tiempo. ¿Qué significa eso?, susurró. Sí, eso, susurró. Significa que el vínculo se está formando. Los ojos de Cake se encontraron con los de ella. Significa que eres mi pareja, Mirren. Y cuando ese vínculo se complete, cuando tu loba finalmente despierte, serás la criatura más poderosa de este reino. Antes de que pudiera responder, una conmoción estalló fuera de su puerta. Gritos, pasos corriendo, el choque del acero. La expresión de Cakes cambió instantáneamente de tierna a mortal. «Quédate aquí», ordenó. Salió por la puerta antes de que ella pudiera protestar. Mirren se quedó helada, el corazón latiendo con fuerza mientras los sonidos de la lucha se hacían más fuertes. Gritos, el golpe de cuerpos, y luego, cortando todo, una voz que reconoció. La voz de Corvain. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi pequeña loba inútil?» Había venido por ella, y esta vez no la iba a dejar ir. Mirren no se quedó. No podía. No cuando la voz de Corvain resonaba por los pasillos como una cuchilla raspando contra la piedra. No cuando los sonidos de la lucha se acercaban con cada latido del corazón. Se deslizó por la entrada de servicio, siguiendo el estrecho corredor hacia la fuente del caos. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Sus palmas estaban resbaladizas de sudor. Cada instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, que se volviera invisible como había aprendido en las tierras fronterizas. Pero ya había terminado de correr. El gran salón era un caos cuando llegó. Corvain estaba en el centro de la sala, flanqueado por 20 soldados con la plata de Belmoran. Sus ojos grises estaban desorbitados, su hermoso rostro retorcido de furia. La sangre goteaba de un corte en su mejilla, pero no parecía notarlo. Cakes lo enfrentaba a una distancia de 3 metros, sus propios soldados formando una línea protectora. Sus ojos ámbar ardían con ese mismo extraño brillo que Mirren había presenciado en las tierras fronterizas. «No tienes autoridad aquí», dijo Cakes, su voz mortalmente tranquila. «Has violado las fronteras de mi reino. Has atacado a mi gente en mi propio salón. Esto es un acto de guerra, Corvain». «Guerra». Corvain se rió. El sonido era desquiciado. «Tú robaste lo que me pertenece. Esa criatura inútil es mi propiedad, mi exiliada, mi error a corregir». «Ella no le pertenece a nadie», gruñó Cakes. «Y menos a ti». Los ojos de Corvain recorrieron la sala, buscando. Cuando se posaron en Mirren, de pie en la puerta, su expresión cambió. Hambre, posesión, rabia. «Ahí está», susurró. «Mi pequeña loba hueca. ¿Pensaste que podías escapar de mí? ¿Pensaste que esconderte detrás de otro rey te protegería?» Las piernas de Mirren amenazaron con doblarse, pero se obligó a mantenerse erguida. «Tú me expulsaste», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Me llamaste inútil frente a toda tu corte. Me enviaste a morir a las tierras fronterizas». Dio un paso adelante. «Ya no soy tuya, Corvain. Nunca lo fui realmente». Algo peligroso parpadeó en sus ojos grises. «No entiendes lo que eres», dijo suavemente. «Yo tampoco lo entendía. No hasta después. No hasta que mis videntes me dijeron lo que significaban los ojos plateados, lo que significaba el nacimiento bajo la luna sangrante». Su labio se curvó. «Eres un arma, Mirren, un arma viviente, y no permitiré que mi enemigo posea lo que debería haber sido mío». La verdad la golpeó como un golpe físico. No había venido porque la quisiera. Había venido porque finalmente entendía su valor y no podía soportar la idea de que alguien más lo empuñara. Seguía siendo solo una cosa para él, un objeto, una herramienta. «Ella no es un arma»,
dijo Cakes en voz baja. Es una persona, y ya ha tomado su decisión. Su decisión no significa nada, rugió Corvain. Es una loba defectuosa que ni siquiera puede transformarse. ¿Qué tipo de elección puede? Lo elijo a él. La voz de Mirren resonó en el salón, cortando a Corvain a mitad de la frase. Todos se giraron para mirarla. Los soldados, los nobles que se habían reunido para observar, incluso el propio Caix, sus ojos ámbar se abrieron con algo que ella no pudo nombrar. Elijo a Caix, repitió, más fuerte ahora. Elijo a Astrabar. Elijo quedarme aquí, no como un arma, no como una herramienta, sino como yo misma. Se encontró con la furiosa mirada de Corvain, sin pestañear. Me tuviste durante 23 años y no viste más que vergüenza. Él me encontró en 3 semanas y vio todo lo que tú eras demasiado ciego para notar. El rostro de Corvain se contorsionó de rabia. Te arrepentirás de esto, gruñó. Ambos se arrepentirán de esto. Quizás, dijo Caix con calma, pero no hoy. Levantó la mano y sus soldados se movieron. La batalla fue breve y brutal. Los hombres de Corvain estaban en inferioridad numérica y de condiciones, luchando en territorio enemigo contra guerreros que conocían cada rincón de su propio salón. En cuestión de minutos, todo había terminado. Los soldados de Belmoran fueron desarmados y obligados a arrodillarse. Solo Corvain permaneció de pie, retenido a punta de espada por 6 de los guardias de Caix. Mátame, escupió. Termina con esto ahora si tienes el coraje. Caix caminó hacia él lentamente, cada paso deliberado. Matarte sería una misericordia, dijo, y no te has ganado ninguna de mi parte. Se detuvo a centímetros de distancia, cerniéndose sobre su rival. Regresarás a Belmoran. Le dirás a tu corte que viniste aquí buscando a tu exiliada y que me negué a entregarla. Les dirás que la he reclamado como mía y que cualquier intento futuro de tomarla será respondido con toda la fuerza de mi ejército. La mandíbula de Corvain se apretó. Estás cometiendo un error. El único error fue tuyo. La voz de Cakes bajó a un susurro. Tenías un tesoro y lo tiraste. Ahora es mía y nunca la dejaré ir. Las palabras resonaron en el salón. Mirren las sintió asentarse en sus huesos, cálidas y aterradoras e increíblemente reales. Mía, la había llamado suya, y por primera vez en su vida no quiso huir de esa afirmación. Los guardias escoltaron a Corvain y sus soldados hasta la frontera. Mirren los vio irse desde el balcón del castillo, sus dedos aferrados a la barandilla de piedra, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El viento invernal le azotaba el cabello, pero apenas sentía el frío. Unos pasos se acercaron detrás de ella. No deberías estar aquí afuera, dijo Caix. Está helando. Necesitaba verlos irse. No se dio la vuelta. Necesitaba saber que era real. Él se movió para pararse a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Es real, dijo en voz baja. Estás a salvo, Mirren. Ya no puede hacerte daño. Ella quería creerle desesperadamente, pero algo que Corvain había dicho resonaba en su mente. Me llamó un arma, susurró. ¿Es eso lo que soy para ti también? Una herramienta para salvar tu reino. Caix guardó silencio por un largo momento. Cuando empecé a buscar, dijo finalmente, sí, no te mentiré. La profecía describía a alguien que podía curar la plaga. Y eso era todo lo que me importaba, salvar a mi gente, detener la muerte. Se giró para mirarla. Pero entonces te encontré. Te vi de pie junto a ese arroyo helado, delgada y hambrienta, y completamente sola. Y algo cambió. ¿Qué cambió? Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. Dejé de pensar en lo que podías hacer por mi reino, dijo suavemente, y empecé a pensar en lo que yo podía hacer por ti. A Mirren se le cortó la respiración. No sé cómo ser lo que necesitas, admitió, su voz temblando. Nunca he sido poderosa, nunca he sido especial, ni siquiera sé si puedo despertar esta supuesta luz dentro de mí. Cakes extendió la mano, sus dedos atrapando su barbilla y levantando su rostro hacia el suyo. Entonces lo resolveremos juntos, dijo. Sin presión, sin exigencias, solo tiempo y paciencia,
y lo que necesites para sentirte segura. Una lágrima se deslizó por su mejilla antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, susurró. Porque mereces amabilidad. Su pulgar secó la lágrima. Y porque, lo creas o no, ya has despertado algo en mí. Antes de que pudiera responder, una sirvienta apareció en la puerta. Majestad, dijo con urgencia. La sanadora lo necesita. Otra aldea ha caído ante la plaga. Los supervivientes están llegando ahora. El calor en los ojos de Cakes se desvaneció, reemplazado por una sombría determinación. ¿Cuántos?, preguntó. 37, en su mayoría niños. Su mandíbula se tensó. Preparen la enfermería. Estaré allí en breve. La sirvienta hizo una reverencia y desapareció. Cakes se volvió hacia Mirren, y ella vio el peso que cargaba. La carga de ver a su gente morir, una aldea a la vez. Ven conmigo, dijo en voz baja. Mira contra qué estamos luchando. No era una orden, era una invitación. Y Mirren entendió que esto también era una prueba, no de su poder, sino de su corazón. Sí, dijo, iré. La enfermería era una pesadilla hecha realidad. Los niños yacían en catres que bordeaban ambas paredes, sus pequeños cuerpos devastados por la plaga. Su piel se había vuelto gris y apergaminada. Venas oscuras pulsaban visiblemente bajo la superficie, extendiéndose hacia afuera desde sus corazones como grietas en un cristal roto. Algunos estaban inconscientes, otros gemían débilmente, demasiado agotados para llorar. El olor golpeó a Mirren primero, putrefacción y decadencia, y algo más. Algo incorrecto que hizo que su loba hueca se agitara inquieta en su pecho. La plaga no mata rápidamente, dijo Caix a su lado, su voz pesada de dolor. Tarda semanas, a veces meses. La corrupción se extiende lentamente, consumiendo todo lo sano hasta que no queda nada. Una sanadora se acercó, su rostro surcado por el agotamiento. Majestad, dijo, los hemos puesto lo más cómodos posible, pero... Sacudió la cabeza. No hay nada más que podamos hacer. Mirren caminó lentamente por la fila de catres, su corazón rompiéndose con cada paso. Una niña pequeña, de no más de 5 años, extendió una mano temblorosa. Sus ojos plateados, tan parecidos a los de Mirren, estaban nublados por el dolor. «¿Eres la dama de la luna?», susurró la niña. «¿La que nos va a salvar?». Mirren se arrodilló a su lado, tomando esa pequeña y fría mano entre las suyas. «Voy a intentarlo», dijo, su voz espesa. «Prometo que voy a intentarlo». La niña sonrió débilmente. «Sabía que vendrías. Mamá dijo que la luz vendría». Algo se rompió dentro de Mirren. Miró sus manos unidas, las venas oscuras pulsando bajo la piel translúcida de la niña, y en lo profundo de su pecho algo se agitó. No su loba, algo más, algo cálido y brillante y antiguo. «Mirren». La voz de Cakes era aguda por la preocupación. «Tus ojos». No entendió hasta que levantó la vista y vio su reflejo en el recipiente de metal junto al catre. Sus ojos plateados brillaban, no como el fuego ámbar de Cakes, sino más suaves, más puros, como la luz de la luna hecha forma física. La luz se extendió desde sus ojos hasta sus manos, derramándose en el cuerpo de la niña como agua llenando una vasija vacía. La niña jadeó. Las venas oscuras retrocedieron ligeramente, apenas perceptible, pero Mirren lo vio. La corrupción se estaba retirando. Entonces la luz parpadeó y se apagó. Mirren se desplomó hacia atrás, atrapada por Cakes antes de golpear el suelo. Su cabeza daba vueltas, su cuerpo se sentía hueco, drenado de algo esencial. «¿Qué pasó?», jadeó. Cakes la miraba con asombro. «La curaste», susurró. «No completamente, pero la plaga retrocedió. Lo vi». La sanadora se apresuró, examinando a la niña con manos temblorosas. «Tiene razón», dijo, su voz extraña. «La corrupción ha dejado de extenderse. De hecho, ha retrocedido ligeramente». Me miró con algo parecido a la reverencia. «En 10 años de lucha contra esta plaga, nunca he visto nada igual». Mirren intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaban. «¿Por qué estoy tan débil?», susurró.
Usaste la luz sin un vínculo completado, dijo Caix en voz baja. Sin tu loba despierta, no tienes un ancla. El poder fluye a través de ti, pero se lleva pedazos de tu fuerza vital con él. El horror la invadió. ¿Quieres decir que podría morir? Susurró. Si intento curarlos a todos, podría... Sí. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Por eso importa el vínculo. Por eso necesito ser tu ancla, para darte una fuente de fuerza fuera de ti misma. La miró, los ojos ámbar ardiendo con intensidad. Pero no lo forzaré, no te apresuraré. Si no estás lista, lo estoy. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Estoy lista, repitió. Esos niños están muriendo. Tu gente está muriendo. Si el vínculo me ayudará a salvarlos, entonces lo quiero. Se encontró con su mirada. Te elijo a ti, Cakes, completamente. Algo crudo y vulnerable cruzó su rostro. ¿Estás segura? Preguntó. Una vez que el vínculo se forma, no se puede romper. Sentirás lo que yo siento, y yo sentiré lo que tú sientes. Estaremos conectados hasta la muerte. Lo sé. Ella extendió la mano, sus débiles dedos tocando su mandíbula. He pasado toda mi vida sola, vacía, sin sentir nada más que vergüenza y miedo. Su voz bajó a un susurro. No quiero estar sola nunca más. Caix exhaló temblorosamente. Entonces completaremos el vínculo esta noche, dijo, cuando hayas recuperado tus fuerzas. La levantó con facilidad, sacándola de la enfermería mientras los sirvientes se apresuraban a despejar el camino. Mirren dejó que su cabeza descansara contra su hombro, demasiado agotada para protestar. Pero debajo del agotamiento, algo más estaba creciendo. Esperanza. Le dieron el resto del día para recuperarse. Los sirvientes trajeron caldo, pan y té de hierbas que la calentaron por dentro. La doncella ciega que le asignaron, una mujer gentil llamada Thessaly, le cepilló el cabello y la ayudó a bañarse, y nunca hizo preguntas indiscretas. Al anochecer, Mirren se sentía casi humana de nuevo. Estaba junto a la ventana cuando llegó Caix. Se había cambiado de sus ropas formales a algo más simple. Pantalones oscuros, una camisa blanca suelta, sin corona ni joyas. Parecía menos un rey y más un hombre muy guapo. Sus mejillas se sonrojaron al registrar el pensamiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Más fuerte. Se giró para mirarlo, nerviosa. Es comprensible. Caminó hacia ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. El vínculo puede ser intenso, especialmente la primera vez. ¿Has hecho esto antes?, preguntó. ¿Vincularte con alguien? No. Su voz era tranquila. He tenido amantes, pero nunca he formado un verdadero vínculo de pareja. Estaba esperando. ¿Esperando qué? A ti. La simple honestidad de las palabras le dolió el corazón. Cakes susurró. Necesito decirte algo antes de que hagamos esto. Se detuvo a un pie de distancia de ella. Lo que sea. Nunca. Tragó saliva. Nunca he estado con nadie. No de verdad. Corvain me cortejó durante un año antes del exilio, pero nunca. Dijo que estaba esperando la ceremonia. Mirando hacia atrás, creo que simplemente le daba asco. La expresión de Caix se oscureció. Él se lo pierde, dijo en voz baja. Su incomprensible pérdida. Tengo miedo, admitió. No de ti, nunca de ti, sino de decepcionarte, de ser inadecuada. Caix extendió la mano, sus dedos entrelazándose suavemente en su cabello. Nunca podrías decepcionarme, murmuró. Y no hay nada inadecuado en ti, Mirren, nada hueco, ni inútil, ni roto. Su pulgar trazó su pómulo. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, y pasaré cada día demostrándotelo hasta que lo creas. Las lágrimas ardieron detrás de sus ojos. Muéstrame, susurró. Muéstrame lo que se siente ser deseada. Él la besó. Fue gentil al principio, tentativo, una pregunta en lugar de una exigencia. Pero cuando ella le devolvió el beso,
Rodeando su cuello con los brazos y presionándose más cerca, algo se encendió entre ellos. Sus manos abarcaron su cintura, atrayéndola hacia él. Su boca se volvió más insistente, explorando, probando. Sintió el latido de su corazón martilleando contra su pecho, igualando el ritmo del suyo. Y en lo profundo de ella, algo finalmente se agitó. Su loba. Después de 23 años de silencio, su loba estaba despertando. Te siento, gimió Caix contra sus labios. Siento que se agita. No pares, jadeó Mirren. Por favor, no pares. No lo hizo. La llevó a la cama con manos reverentes y la acostó como si fuera preciosa. Le quitó la ropa pieza por pieza, presionando besos en cada centímetro de piel que revelaba. Susurró palabras contra su cuerpo, palabras como hermosa y perfecta y mía. Y cuando finalmente se unieron, Mirren entendió por fin lo que significaba estar completa. El vínculo encajó en su lugar como una llave girando en una cerradura. Sintió las emociones de Caix inundándola. Su deseo, su ternura, su feroz protección. Debajo de todo, algo más profundo, algo que se sentía aterradoramente como amor. Y él también la sintió a ella. Toda ella. El miedo y la esperanza y el anhelo desesperado de pertenencia. Se movieron juntos, aprendiendo los ritmos del otro, construyendo hacia algo vasto e incognoscible. La luz que había parpadeado en la enfermería ahora ardía detrás de los ojos de Mirren, volviéndose más brillante con cada toque. Cuando el clímax finalmente llegó, se estrelló sobre ambos como una ola. Mirren gritó, su espalda arqueándose fuera de la cama. La luz de la luna brotó de su piel, llenando la habitación con un resplandor plateado. Y dentro de su pecho, su loba aulló por primera vez. Estaba despierta. Estaba completa. Era poderosa más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Más tarde, enredados en sábanas húmedas de sudor, Mirren yacía con la cabeza en el pecho de Caix y escuchaba los latidos de su corazón. «Puedo sentirte», susurró, «dentro de mí. Es como si hubiera estado vacía toda mi vida y ahora finalmente estuviera llena». Sus dedos trazaban patrones perezosos en su espalda. «El vínculo se hará más fuerte con el tiempo», dijo. «Eventualmente, podremos comunicarnos sin palabras, compartir pensamientos e imágenes». «Eso suena aterrador», admitió. Él se rió suavemente. «Puede serlo. No más secretos». «No más secretos». Las palabras la hicieron detenerse. «Caix», dijo lentamente. «Cuando me buscaste, tus videntes describieron a la nacida de la luna. Sabían cómo sería, qué podrías hacer». Levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. «Pero no sabían dónde encontrarme. Por eso tardaste 3 años». «Sí», dijo con cuidado. «Pero Corvain te encontró de inmediato. Sabía exactamente a dónde me habías llevado. Llegó en cuestión de días». La expresión de Caix parpadeó. «¿Crees que alguien le dijo?» Dijo. «Sé que alguien le dijo». Mirren se sentó, envolviéndose en la sábana. «Alguien en tu corte sabía dónde estaba. Alguien envió un mensaje a Belmoran». El calor en los ojos de Caix dio paso a una furia fría. «Revena», gruñó. «Quizás, o quizás alguien más. Pero Caix», ella le agarró la mano. «Quien quiera que te haya traicionado sigue aquí, sigue observando. Y cuando se den cuenta de que he despertado mi poder, lo intentarán de nuevo». Él guardó silencio por un largo momento. Luego la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos como un escudo. «Que lo intenten», dijo en voz baja. «Cualquiera que te amenace me responde a mí, y no soy amable con los traidores». Mirren quería creer que estaban a salvo, pero en lo profundo de su pecho, donde el vínculo pulsaba con un nuevo calor, sintió una sombra. Algo oscuro se acercaba, y el traidor estaba más cerca de lo que ninguno de los dos imaginaba. Las semanas que siguieron fueron las más felices de la vida de Mirren. Cada mañana se despertaba en los brazos de Caix, rodeada de una calidez que nunca había sabido que existía. Cada noche exploraban sus cuerpos y almas, el vínculo profundizándose con cada día que pasaba. Y su poder crecía bajo la guía de un antiguo erudito llamado Oriental. Mirren aprendió a controlar la luz de luna que vivía dentro de ella.
Podía invocarla a voluntad ahora, canalizándola a través de sus manos hacia las víctimas de la plaga que llenaban la enfermería. No podía curarlos por completo. Todavía no. La corrupción era demasiado profunda, demasiado arraigada, pero podía ralentizar su progreso, comprarles tiempo, darles esperanza. Era más de lo que nadie había logrado en una década. «Eres un milagro», le dijo la sanadora una mañana, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Se suponía que esos niños iban a morir, y ahora están jugando en el patio. Mirren observó a través de la ventana cómo la niña de ojos plateados perseguía a sus amigos por el jardín. Todavía estaba pálida, todavía frágil, pero estaba viva. Viva gracias a Mirren. El pensamiento la llenó de algo extraño y maravilloso. Propósito. Por primera vez en su vida, tenía un propósito. La reunión del consejo de esa tarde debería haber sido rutinaria. Mirren se sentó junto a Kykes, todavía sin acostumbrarse a su lugar en la mesa, pero ya no le tenía miedo. Los nobles se habían encariñado con ella en las últimas semanas, especialmente después de que se corriera la voz de sus habilidades curativas. Incluso los escépticos habían comenzado a inclinar la cabeza cuando ella pasaba. Solo Rowena permanecía hostil. La mujer de cabello cobrizo se sentó en el extremo de la mesa, sus ojos verdes fijos en Mirren, con una intensidad inquebrantable. No había dicho una palabra en contra de Mirren desde la humillación pública, pero su odio era palpable. «La plaga se ha retirado de 2 aldeas más», decía el consejero principal. «Los informes indican que la corrupción se está debilitando en la fuente». «Esas son excelentes noticias», dijo Kykes. «Los esfuerzos de Mirren están funcionando». Varios miembros del consejo murmuraron su acuerdo. Algunos incluso le sonrieron. Rowena no sonrió. «La fuente», dijo de repente, su voz cortando los murmullos. «¿Alguien la ha investigado realmente? ¿O simplemente estamos tratando los síntomas mientras la enfermedad continúa propagándose?» La sala se quedó en silencio. «Hemos enviado exploradores», dijo el consejero principal con cuidado. «Pero las tierras de la plaga son peligrosas. La mayoría no regresa». «Entonces quizás», continuó Rowena, sus ojos nunca apartándose de Mirren, «nuestra nueva reina debería ir ella misma. Después de todo, si su luz puede curar a las víctimas, seguramente puede purificar la fuente». Mirren sintió a Kykes tensarse a su lado. «Absolutamente no», dijo. «La fuente está en el corazón de la corrupción. Enviar a Mirren allí sería un suicidio». «¿Lo sería?» La sonrisa de Rowena era veneno envuelto en seda. «Es tan poderosa, después de todo, tan milagrosa. Seguramente no se negaría a ayudar si la alternativa es ver morir a tu gente». La trampa era elegante y brutal. Si Mirren aceptaba, estaría caminando hacia una muerte segura. Si se negaba, parecería cobarde y egoísta. Rowena había estado planeando esto. «Iré». Las palabras salieron de Mirren antes de que las registrara por completo. La mano de Kykes apretó la suya bajo la mesa. El vínculo transmitió su miedo chocando contra su furia. «Mirren», dijo con tensión, «una palabra en privado». Apenas esperó a que la puerta del estudio se cerrara antes de volverse hacia ella. «¿En qué estabas pensando?», exigió. «Acabas de ofrecerte voluntaria para caminar hacia el lugar más peligroso del reino». «Estaba pensando en esos niños», dijo Mirren con calma. «Estaba pensando en tu gente muriendo en sus camas mientras nosotros nos sentamos en este castillo y esperamos. Y yo estaba pensando en perderte». Su voz se quebró. «Acabo de encontrarte. No puedo». Se dio la vuelta, pasándose ambas manos por el cabello. Su terror inundó su conexión, crudo y abrumador, y completamente en desacuerdo con el poderoso rey que presentaba al mundo. Ella se acercó, colocando su mano en su espalda. «No me perderás», dijo suavemente. «No sabes eso». «No», admitió, «pero sé que no puedo sentarme aquí y no hacer nada mientras la gente sufre. No cuando tengo el poder de ayudar». Se movió a su alrededor, obligándolo a mirarla a los ojos. «Me buscaste por una profecía que decía que la nacida de la luna podía curar la plaga. No solo ralentizarla, curarla». Su mandíbula se tensó.
La profecía también dice que la nacida de la luna debe sacrificar algo precioso para purificar la fuente, dijo en voz baja. Nunca te contamos esa parte. El hielo inundó las venas de Mirren. ¿Qué tipo de sacrificio? No lo sabemos. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero no dejaré que seas tú. No dejaré que te conviertas en una mártir por mi reino. Ahora también es mi reino, le recordó suavemente. Me hiciste reina. Esta es mi gente tanto como la tuya. Kai se exhaló temblorosamente. ¿Cómo me enamoré tanto de alguien tan terca? Murmuró. A pesar de todo, Mirren sonrió. Probablemente de la misma manera que yo me enamoré de alguien tan sobreprotector. Sus brazos la rodearon, atrayéndola hacia sí. Si insistes en ir, dijo contra su cabello, entonces voy contigo. El reino te necesita aquí. El reino no significa nada sin ti. Las palabras deberían haber sonado excesivas, dramáticas. En cambio, se sintieron como la verdad. Juntos, entonces, susurró Mirren, enfrentaremos la fuente juntos. Cake se apartó, sus ojos ámbar ardiendo en los de ella. Juntos, acordó. Pero primero nos preparamos. Entrenamos, aprendemos todo lo que podemos sobre la corrupción y cómo combatirla. Su mandíbula se endureció, y encontramos al traidor que sigue alimentando de información a nuestros enemigos. Un escalofrío recorrió la espalda de Mirren. ¿Crees que la plaga y el traidor están conectados? Creo que nada en este reino sucede por coincidencia. La soltó, moviéndose hacia la puerta. La plaga comenzó hace 10 años, poco después de que el padre de Revena se convirtiera en consejero principal de mi padre, y se ha estado extendiendo desde entonces, siempre un paso por delante de nuestros esfuerzos por contenerla. La mente de Mirren se aceleró. ¿Crees que la familia de Revena es responsable de la plaga? Creo que la familia de Revena se ha estado beneficiando de ella, dijo Kaix sombríamente. Cada vez que una aldea cae, los supervivientes huyen a la capital. Necesitan comida, refugio, trabajo. ¿Y quién controla los almacenes de grano? ¿Quién posee los contratos de trabajo? El padre de Revena. Exactamente. Las piezas encajaron con una claridad horrible. La plaga no era un desastre natural. Fue fabricada. Y la mujer que más odiaba a Mirren en el mundo estaba en el centro de todo. Necesitamos pruebas, dijo Mirren. Entonces conseguiremos pruebas. Caggs abrió la puerta, pero con cuidado. Si Revena sospecha que la estamos investigando, destruirá cualquier evidencia. O peor. O peor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Esa noche, Mirren yacía despierta en los brazos de Caggs, mirando al techo. Había venido a Astrobar, sin esperar nada, sin desear nada, solo supervivencia, un día a la vez. En cambio, había encontrado amor, poder, propósito, y ahora enemigos que querían destruirlo todo. Pase lo que pase, susurró en la oscuridad, no dejaré que ganen. Caggs se movió a su lado, sus brazos apretándose. Yo tampoco, murmuró. Yo tampoco. Pero en algún lugar del castillo, escondida en las sombras, una figura observaba y esperaba. Y la verdadera traición aún no había comenzado. La investigación duró 3 semanas. 3 semanas de reuniones secretas, conversaciones susurradas y pruebas cuidadosamente recopiladas. 3 semanas de Mirren interpretando a la reina amable, mientras Caggs interpretaba al rey desprevenido. 3 semanas de ver a Revena sonreír su sonrisa venenosa, sin saber nunca que se estaban acercando. Y ahora la tenían. Los documentos son irrefutables, dijo el consejero principal, extendiendo los papeles sobre el escritorio de Caggs. Lord Vanthros ha estado desviando envíos de grano durante más de una década. La escasez que obligó a los refugiados a aceptar contratos de trabajo fue fabricada. Y estas cartas, golpeó una pila de pergaminos, prueban que Revena lo sabía todo. Mirren miró las pruebas con una fascinación enfermiza. Cartas de puño y letra de Revena, detallando pagos a alquimistas especializados en magia de corrupción. Registros de sobornos a funcionarios que miraron para otro lado. Y lo más condenatorio de todo,
Una sola página que conectaba todo. Un mapa de la propagación de la plaga, marcado con fechas. Cada fecha correspondía a un pago. Cada pago precedía a un nuevo brote por exactamente una semana. No solo se estaban beneficiando de la plaga, la habían estado creando. ¿Cuánta gente?, susurró Mirren. ¿Cuánta gente ha muerto por esto? El rostro del consejero principal estaba gris. Miles, dijo en voz baja, quizás decenas de miles a lo largo de los años. Cakes permaneció inmóvil junto a la ventana, su espalda rígida por una furia apenas contenida. El vínculo de pareja pulsaba con su rabia, caliente y terrible, y apenas controlada. «Arréstenlos», dijo, con una voz mortalmente tranquila. «A ambos, esta noche». «Majestad», dudó el consejero. «Lord Vantros comanda una lealtad significativa entre los nobles del Este. Si nos movemos contra él sin...» Dije, «arréstenlos». El consejero hizo una reverencia y huyó. Mirren se acercó al lado de Cakes, tomando su mano en la suya. «Conseguiremos justicia», dijo suavemente, «por todos ellos». Él se giró para mirarla, y ella vio el peso de 10 años de fracaso en sus ojos. «Debería haberlo visto», dijo. «Debería haberlo sabido. Estaban justo debajo de mis narices todo el tiempo, y yo...» «Confiaste en las personas equivocadas», interrumpió Mirren suavemente. «Eso no es un defecto, Caix. Eso es ser humano. No se supone que sea humano». Su voz vaciló. «Se supone que soy un rey. Mi gente murió porque no pude ver lo que tenía delante». Ella le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tu gente sigue muriendo», dijo, «pero no por mucho más tiempo. Ahora sabemos la verdad. Podemos detener esto». Por un largo momento, él simplemente la miró. Luego la atrajo hacia sí, enterrando su rostro en su cabello. «¿Qué hice para merecerte?», murmuró. «Buscaste durante 3 años», le recordó. «Nunca te rendiste. Me encontraste cuando nadie más estaba buscando». Sus brazos se apretaron a su alrededor. «Te amo», dijo en voz baja. «Sé que debería haberlo dicho antes, pero tenía miedo. Miedo de que decirlo lo hiciera real, y las cosas reales se pueden perder». El corazón de Mirren se disparó. «Yo también te amo», susurró de vuelta. «Y no me vas a perder. Lo prometo». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta se abrió de golpe. Uno de los guardias entró tambaleándose, con sangre brotando de un corte en la frente. «Majestades», jadeó. «Lady Rowena ha escapado. Ha tomado a la doncella de la reina como rehén». «Thessaly». El hielo inundó las venas de Mirren. «¿Dónde?», exigió Caix. «El antiguo templo en las tierras de la plaga». Dejó un mensaje. El guardia extendió un trozo de pergamino arrugado. «Dice que si la reina no viene sola, la doncella morirá y ella liberará la verdadera fuente de la corrupción». Caix arrebató la nota, su rostro palideciendo mientras leía. «Es una trampa», dijo. «Una trampa obvia. Tiene a Thessaly». La voz de Mirren tembló. «Thessaly no ha sido más que amable conmigo. No puedo dejar que muera por mi culpa. Y yo no puedo dejar que caigas en las manos de Rowena. Entonces ven conmigo». Ella le agarró el brazo. «Vamos juntos como planeamos. Enfrentamos la fuente. Detenemos a Rowena y terminamos con esto». La mandíbula de Cakes se apretó, su terror luchando con su determinación a través de su conexión. Su desesperada necesidad de protegerla luchaba contra su conocimiento de que ella tenía razón. «Juntos», dijo finalmente, «pero traemos soldados. Rowena no dicta los términos». Salieron en menos de una hora. Las tierras de la plaga eran peores de lo que Mirren había imaginado. La corrupción lo había torcido todo. Los árboles crecían en ángulos imposibles, su corteza negra y llorosa. El suelo mismo parecía pulsar con venas oscuras, las mismas venas que había visto extenderse por los niños enfermos. El aire olía a decadencia y a algo más antiguo, algo incorrecto de una manera que hizo que su loba aullara con miedo instintivo. «La fuente está cerca», dijo Caix,
sus ojos ámbar escaneando el paisaje retorcido. Puedo sentirla. Mirren también lo sentía. Una atracción en su pecho como si algo llamara a la luz de luna dentro de ella, atrayéndola hacia adelante. Encontraron el templo en el corazón de la corrupción. Había sido hermoso una vez. Piedras antiguas talladas con símbolos de la luna, arcos que se extendían hacia el cielo, pero la plaga lo había consumido. Las piedras ahora estaban negras, desmoronándose. Las tallas habían sido borradas por una oscuridad rastrera. Y de pie en la entrada, Revena esperaba. Sostenía un cuchillo en la garganta de Thessaly, sus ojos verdes desorbitados de triunfo. «Viniste», dijo. «Qué conmovedor, la exiliada inútil arriesgando todo por una sirvienta ciega». «Déjala ir», dijo Mirren, luchando por mantener la voz firme. «Esto es entre nosotras». «Oh, es mucho más grande que nosotras». Revena se rió, el sonido resonando en las piedras corruptas. «¿Sabes qué es este templo? ¿Para qué fue construido?» «Ilumíname». «Fue construido para contener algo». La sonrisa de Revena se ensanchó. «Algo que mis antepasados capturaron hace siglos. Una criatura de pura corrupción, atada bajo estas piedras por magia antigua». Señaló la oscuridad que pulsaba a través del suelo. «Mi familia la ha estado alimentando desde entonces, manteniéndola viva, haciéndola crecer». El horror invadió a Mirren. «¿Por qué?», susurró. «Porque cuando la criatura sea lo suficientemente fuerte, se liberará, y quien la libere, la controlará». Los ojos de Revena ardían con una luz fanática. Iba a ser reina. Iba a gobernar a Strabar con ese poder a mi disposición. Pero entonces llegaste tú, inútil, hueca, nada, y lo arruinaste todo. Así que esto es venganza. Caix dio un paso adelante, sus soldados flanqueándolo. Destruirías tu propio reino porque no pudiste tener la corona. Este reino nunca fue mío. La voz de Revena se volvió amarga. Mi familia lo construyó. Mis antepasados lo sacrificaron todo por él. Y luego tu linaje se abalanzó y tomó el trono, dejándonos arrastrarnos a tus pies por las migajas. Apretó el cuchillo con más fuerza contra la garganta de Thessaly. «No más. Esta noche, la sangre antigua se alza. Esta noche, tomo lo que siempre se me debió». Golpeó su mano contra la pared del templo. El suelo tembló. Grietas partieron el suelo de piedra, extendiéndose hacia afuera en líneas irregulares. Una luz negra brotó desde abajo, tan oscura que parecía tragarse la luz de la luna, y desde las profundidades algo comenzó a elevarse. Era masivo, sin forma. Una masa retorcida de corrupción y sombra que llenó el templo y se derramó hacia afuera como una marea. Ojos aparecieron dentro de la oscuridad, cientos de ellos, todos fijos en Mirren, con un reconocimiento hambriento. «La nacida de la luna», siseó la criatura, su voz viniendo de todas partes y de ninguna. «He esperado tanto para probar tu luz». «¡Corre!», gritó Caix, agarrando el brazo de Mirren. Pero ella no podía correr. La presencia de la criatura la inmovilizó, presionando contra su mente como un peso físico. La luz de luna dentro de ella estalló en respuesta, brillante y desesperada. Y entonces la criatura atacó. Dolor. Un dolor cegador y abrumador. Mirren sintió la corrupción estrellarse contra su pecho como un puño, abriéndose paso a la fuerza más allá de sus defensas. Era frío, incorrecto y hambriento, buscando la luz dentro de ella con una desesperación sin sentido. Gritó. «¡Mirren!». La voz de Caix, distante y frenética. «¡Mirren! ¡Lucha!». Lo estaba intentando. Dioses, lo estaba intentando, pero la criatura era demasiado fuerte, demasiado antigua. Había estado creciendo durante siglos, alimentándose de la fuerza vital de todo un reino, y ella era solo una mujer inútil, hueca, rota. No. El pensamiento cortó la oscuridad como una cuchilla. No era inútil, no estaba hueca, no estaba rota. Era una nacida de la luna. Mirren buscó en lo profundo de sí misma, más allá del miedo y el dolor, hasta el lugar donde su loba esperaba.
Su loba que había dormido durante 23 años. Su loba que finalmente había despertado cuando encontró a su pareja. Su loba que no tenía miedo. La transformación la desgarró. Nunca se había transformado antes, había creído que nunca podría, pero ahora su cuerpo se retorcía y se remodelaba, los huesos crujiendo y reformándose, la piel dando paso a un pelaje del color de la nieve fresca. Cuando terminó, estaba sobre 4 patas, más grande que cualquier lobo que hubiera visto, y su pelaje brillaba con pura luz de luna. La criatura retrocedió. Imposible, siseó. Estabas hueca, vacía. ¿Cómo tienes este poder? La comprensión inundó a Mirren. Por eso nunca se había transformado. Por eso su loba había estado en silencio durante tanto tiempo. No había sido defectuosa, había estado esperando. El espacio hueco dentro de ella, el vacío del que todos se habían burlado y compadecido, había sido un recipiente, un contenedor destinado a albergar algo vasto, antiguo y poderoso, la luz de la luna misma. Nunca estuve vacía, dijo, su voz resonando con poder. Estaba haciendo espacio. Se abalanzó. La luz brotó de su cuerpo mientras chocaba con la criatura, quemando la corrupción como el fuego a través del papel seco. La criatura gritó, un sonido que sacudió el templo hasta sus cimientos, pero no fue suficiente. La criatura era demasiado grande, demasiado arraigada. Por cada sombra que quemaba, más surgían para ocupar su lugar. Mirren. Cakes estaba de repente a su lado. Su propia forma de lobo, masiva y dorada. Su fuerza fluyó hacia ella a través de su vínculo. Toma lo que necesites. Todo lo que tengo es tuyo. Ella se basó en su conexión, atrayendo su energía hacia la luz. Todavía no era suficiente. La criatura se rió, un sonido horrible y húmedo. No puedes destruirme, se jactó. Me alimento del sufrimiento, de la desesperación, de cada vida que se ha perdido por la plaga. Tendrías que purificar todo el reino para... Se detuvo. La comprensión amaneció en sus innumerables ojos. No, susurró. No lo harías. El costo valdría la pena. Mirren cerró los ojos. La profecía había hablado de sacrificio, algo precioso, algo vital. Ahora lo entendía. Para purificar la fuente de la corrupción, tendría que renunciar a todo de lo que la corrupción se alimentaba. Cada gota de sufrimiento, cada momento de desesperación, cada recuerdo de ser inútil, no deseada y sola. Tendría que dejar ir su dolor. Todo. El miedo al abandono, la vergüenza de ser diferente. Los años de crueldad, rechazo y lágrimas silenciosas. La había moldeado, la había definido, se había convertido en una parte tan grande de ella que no sabía quién era sin él, pero sabía quién quería ser. Quería ser alguien que sanara en lugar de herir, alguien que diera en lugar de tomar, alguien que amara sin miedo. Los perdono, susurró. Las palabras fueron más difíciles que cualquier batalla. Perdono a mi madre por irse, perdono a Corvine por expulsarme, perdono a todos los que me llamaron inútil, hueca y rota. La luz se hizo más brillante. Me perdono a mí misma por creerles. La criatura gritó mientras la luz de la luna ardía como un sol. No, para, no puedes. Lo libero todo, dijo Mirren, y las lágrimas corrían por el rostro de su loba. Cada herida, cada cicatriz, cada momento de oscuridad. La luz explotó hacia la afuera. Barrió el templo, quemando la corrupción como la mañana quema la niebla. Se extendió más allá de los muros, corriendo por las tierras de la plaga, tocando cada árbol retorcido y arroyo envenenado. Dondequiera que pasaba, la oscuridad moría. Y en lo profundo de la tierra, atada por cadenas de luz de luna, la antigua criatura de la corrupción finalmente, permanentemente, murió con ella. Mirren despertó en forma humana, acunada en los brazos de Caix. El templo había desaparecido. La corrupción había desaparecido. A su alrededor, la tierra había comenzado a sanar. Brotes verdes ya empujaban a través del suelo limpio. Lo hiciste, susurró Caix,
con el rostro mojado por las lágrimas. Nos salvaste a todos. Intentó hablar, pero su voz no salía. El sacrificio había sido real. Podía sentir los espacios huecos dentro de ella donde solía vivir el dolor. Durante tanto tiempo, ese dolor había sido su compañero, su constante, su oscuro familiar. Ahora se había ido, y no sabía cómo ser ella misma sin él. Miren, la mano de Caix le tomó el rostro. Quédate conmigo, por favor. No. Tragó saliva. No sé quién soy ahora, sin el dolor, sin las heridas. Entonces lo resolveremos juntos. Su frente se presionó contra la de ella. Sigues siendo tú, terca y valiente e increíblemente amable. El dolor nunca fue lo que te hizo especial, Miren. Fuiste especial a pesar de él, porque lo sobreviviste y te mantuviste suave cuando el mundo intentó endurecerte. Lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas. Te amo, susurró. Yo te amo más. La besó suavemente. Ahora vamos a casa. Pero la noche no había terminado. Encontraron a Ravenna donde la criatura la había dejado, inconsciente pero viva. Thessaly estaba sentada cerca, conmocionada pero ilesa. El cuchillo que había amenazado su garganta yacía desechado en el suelo. ¿Qué hacemos con ella?, preguntó uno de los soldados, señalando la forma postrada de Ravenna. La expresión de Caig se endureció. Asesinó a Mylis, dijo. Enfrentará la justicia. Espera. Miren le puso una mano en el brazo. Antes de que la llevemos de vuelta, necesito entender algo. Se arrodilló junto a Ravenna, que comenzaba a moverse. ¿Por qué?, preguntó Miren en voz baja. ¿Por qué ayudar a Corvain? ¿Por qué enviarlo a buscarme? Los ojos verdes de Ravenna se abrieron. Incluso derrotada, incluso rota, el odio todavía ardía en sus profundidades. Porque sabía lo que eras antes que nadie, escupió. Mi familia ha estado buscando a la nacida de la luna durante generaciones. Cuando mis videntes te encontraron en Belmoran, no pude llegar a ti a tiempo. Corvain ya te había reclamado. Sus labios se torcieron. Así que me aseguré de que te desechara. Envié agentes a su corte, les pagué para que susurraran sobre tus defectos. Le presenté a Sen a través de intermediarios. Sabiendo que ella apelaría a su vanidad, le hice creer que eras inútil. La verdad golpeó a Miren como un golpe físico. Tú orquestaste todo, susurró, mi exilio, todo. Y aún así terminaste con Caix. La risa de Ravenna fue amarga. Todo lo que hice, cada plan que hice, y aún así ganaste. Yo no gané nada. Miren se levantó lentamente. Sobreviví. Eso no es ganar. Es solo negarse a morir. Se giró hacia Caix. Llévala de vuelta para el juicio, dijo. Deja que la gente a la que hirió decida su destino. Ravenna gritó maldiciones mientras los soldados la arrastraban. Pero Miren no miró hacia atrás. Había terminado de mirar hacia atrás. El juicio duró 3 días. Testigo tras testigo se presentó. Supervivientes de aldeas plagadas, familias que lo habían perdido todo, niños que habían quedado huérfanos por la corrupción que Ravenna y su padre habían propagado deliberadamente. Lord Vanthros se quebró el segundo día, confesándolo todo a cambio de piedad. No hubo piedad. El consejo lo sentenció a muerte. Ravenna, como arquitecta del plan, recibió la misma sentencia. Miren observó las ejecuciones desde el balcón del castillo, la mano de Caix aferrada a la suya. ¿Está mal que no sienta nada?, preguntó en voz baja. Debería sentirme satisfecha, reivindicada, pero solo me siento vacía. ¿No vacía?, corrigió Caix suavemente. ¿En paz? Hay una diferencia. Quizás tenía razón. Las multitudes se dispersaron abajo. La vida en Astravar volvería a la normalidad, o algo parecido. La plaga había desaparecido. La amenaza había terminado. La curación finalmente podía comenzar. «Hay algo más», dijo Caix con cuidado. «Noticias de Belmoran». Miren se tensó. «Corvain ha sido derrocado». La voz de Caix era neutral, pero ella sintió su satisfacción a través de su vínculo.
Cuando se corrió la voz de que su antigua prometida había salvado a Astrabar mientras él se sentaba en su trono sin hacer nada, sus nobles se rebelaron. Zen huyó. Corvain ha sido encarcelado en espera de juicio por los abusos de su reinado. Por un largo momento, Mirren simplemente se quedó allí, procesando. El hombre que la había llamado inútil, el hombre que la había expulsado como basura, el hombre que había intentado reclamarla como un arma, se había ido. Pensé que sentiría más, admitió. Triunfo quizás, o reivindicación, pero solo me siento aliviada. Eso es porque has seguido adelante. Cakes la atrajo hacia sí. Ya no tiene poder sobre ti. Es solo un hombre que cometió el peor error de su vida. ¿Qué pasará con? Los nobles han solicitado una reunión. Quieren discutir la unificación. Hizo una pausa. Bajo nuestro gobierno. Mirren lo miró fijamente. ¿Quieren que gobernemos ambos reinos? Te quieren a ti. Su sonrisa era orgullosa. La nacida de la luna que curó la plaga. La loba hueca que resultó ser la criatura más poderosa en una generación. Han oído las historias, Mirren, sobre cómo fuiste expulsada y aún así elegiste salvar a todos. Sobre cómo perdonaste a la gente que te hirió. Su cabeza daba vueltas. No puedo gobernar dos reinos. Estaba en el exilio hace 3 meses. No sé nada de política, ni de diplomacia, ni... ¿Sabes cómo sobrevivir? Interrumpió Case. ¿Sabes cómo tener esperanza cuando todo parece perdido? ¿Sabes cómo ver el valor en las personas que otros pasan por alto? Le tomó el rostro. Esas son las únicas cualificaciones que importan. ¿De verdad lo crees? Realmente creo en ti. Mirren miró la ciudad que se había convertido en su hogar. La ciudad que había salvado. La gente que una vez la había mirado con sospecha, ahora saludaba y vitoreaba cada vez que pasaba. Pensó en la niña de ojos plateados corriendo sana y feliz por los jardines. Pensó en la doncella que había arriesgado su vida simplemente porque Mirren le había mostrado amabilidad. Pensó en todas las veces que había creído que era inútil y en todas las pruebas que habían demostrado que estaba equivocada. Está bien, dijo en voz baja. Kykes parpadeó. Está bien, lo haremos juntos. Se giró para mirarlo. Pero tengo condiciones. Sus labios se curvaron. Por supuesto que las tienes. Primero, continuamos la Academia para Jóvenes Brujas. La magia debe ser nutrida, no temida. De acuerdo. Segundo, no más subastas de apareamiento, no más tratar a los lobos como propiedad. Absolutamente de acuerdo. Tercero, dudó. Tercero, nunca olvidamos de dónde venimos, ambos. El segundo hijo al que le dijeron que era innecesario, la loba hueca a la que llamaron inútil. Su voz bajó. Usamos ese recuerdo para asegurarnos de que nadie más se sienta así. Los ojos de Cakes se suavizaron. Eso, dijo en voz baja, es por lo que serás la reina más grande que este continente haya visto. La besó entonces, profunda y completamente, mientras el sol de la tarde los bañaba en calor. Y en algún lugar de las profundidades del pecho de Mirren, donde solía vivir el dolor, algo nuevo había echado raíces. No vacío, no hueco, amor. Un año después, los reinos gemelos de Astrobar y Elmoran nunca habían sido más prósperos. La plaga era un recuerdo. La tierra se había curado por completo, produciendo cosechas más ricas que ninguna en la historia registrada. Las aldeas que habían sido abandonadas durante años estaban siendo reconstruidas, llenas de familias que finalmente habían encontrado la esperanza. Y en el centro de todo, la reina Mirren se sentaba en su trono, su mano descansando sobre la curva de su vientre embarazado. El embajador de las Islas del Este solicita una audiencia, anunció su consejero. Hazlo pasar. El trabajo de gobernar nunca terminaba. Tratados que negociar, disputas que resolver, alianzas que forjar. Pero Mirren había descubierto algo sorprendente sobre sí misma. Era buena en ello. Todos esos años de observar, de ser pasada por alto, le habían enseñado a ver cosas que otros no veían. Notaba cuando alguien mentía. Entendía las corrientes no dichas bajo una conversación educada. Podía encontrar un terreno común entre enemigos, porque sabía lo que se sentía ser ambos.
El embajador entró, inclinándose profundamente. Majestad, dijo, las islas del este traen regalos y buenos deseos para su creciente familia. Por favor, levántese. Mirren señaló una silla. Y dígame qué necesita realmente su pueblo. Los ojos del embajador se abrieron ligeramente. Había esperado formalidad, cumplidos vacíos, pero Mirren no tenía paciencia para juegos. Para cuando terminó la reunión, habían negociado un acuerdo comercial que beneficiaba a ambos reinos y establecía el marco para una alianza duradera. Impresionante, dijo Caix desde la puerta después de que el embajador se fuera. Mirren sonrió cansadamente. Aprendí del mejor. Cruzó hasta su trono, arrodillándose a su lado para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. ¿Cómo te sientes? Agotada, hambrienta, enorme. Se rió, pero feliz. Su mano se unió a la de ella en su vientre. El bebé pateó en respuesta, y el rostro de Caix se iluminó de asombro. ¿Todavía es extraño?, preguntó, sintiéndolos a través del vínculo. Extraño y maravilloso. Presionó un beso en su estómago. No puedo esperar a conocerlos. ¿Conocerlos? Él levantó la vista, los ojos ámbar danzando. La sanadora lo confirmó esta mañana. Gemelos. El corazón de Mirren se detuvo. Gemelos, repitió débilmente. Dos bebés, un niño y una niña, si la intuición de la sanadora es correcta. Su sonrisa era radiante. Uno con tus ojos plateados, cree ella. Uno con los míos. Las lágrimas se derramaron por las mejillas de Mirren. Un año atrás, había estado muriendo sola en las tierras fronterizas, creyendo que nunca sería la amada, nunca sería deseada, nunca tendría una familia propia. Ahora lo tenía todo. Te amo, susurró. Yo te amo más. Se levantó, tirando de ella suavemente para ponerla de pie. Ven, has trabajado suficiente por hoy. El reino puede sobrevivir sin ti por una tarde. ¿Puede? Se las arregló durante siglos antes de que llegaras. Malamente, pero se las arregló. Ella se rió, dejándolo guiarla por el castillo. Terminaron en el jardín, el mismo jardín donde él le había dicho por primera vez que se estaba enamorando de ella. Las rosas estaban en plena floración, llenando el aire de dulzura. Caix extendió una manta sobre la hierba y se acostaron juntos, observando las nubes pasar. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Mirren en voz baja. Si no me hubieras encontrado, si los soldados de Corvain hubieran llegado primero. A veces, admitió, pero luego recuerdo algo. ¿Qué? Que la profecía no era sobre encontrarte. Giró la cabeza para mirarla. Era sobre que te encontraras a ti misma. El poder de la nacida de la luna no viene de la luna, Mirren. Viene de dentro, de la fuerza para seguir esperando cuando todo parece perdido, del coraje para amar cuando te han herido, de la elección de sanar en lugar de herir. Se sentó, tomando su mano. Habrías encontrado ese poder eventualmente, conmigo o sin mí. Te habrías salvado a ti misma, porque así es como eres. Su voz bajó. Solo estoy agradecido de poder estar a tu lado mientras lo haces. Mirren también se sentó, tomándole el rostro entre las manos. Te equivocas en una cosa, dijo suavemente. ¿En qué? No podría haber hecho nada de esto sin ti. Lo besó suavemente. Creíste en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Viste valor en mí cuando pensé que no tenía ninguno. Me diste una elección cuando todos los demás simplemente tomaron. Su frente se presionó contra la de él. Tú me salvaste, Caix, y pasaré el resto de mi vida agradecida por eso. Se quedaron en el jardín hasta el atardecer, envueltos en los brazos del otro, viendo el cielo volverse dorado, rosa y púrpura. Dos personas a las que les habían dicho que no eran nada. Dos personas que habían encontrado todo en el otro. Y en lo alto, la luna se elevó, llena y brillante, bañándolos en luz plateada. Casi parecía estar sonriendo. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó y quieres escuchar más historias como esta, por favor suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Esperabas los giros de la trama?
¿Quién fue tu personaje favorito? ¿Qué tipo de historia te gustaría escuchar a continuación? Tus comentarios significan más para mí de lo que crees, y leo cada uno de ellos. Hasta la próxima, recuerda que nunca eres tan inútil como otros te hacen sentir. A veces los espacios huecos dentro de nosotros solo están haciendo lugar para algo extraordinario.